como me voy a casar, me preguntaba si podría cederme la habitación de tus hombres. Es cierto, deberíamos cambiar las habitaciones. Ustedes dos, al comenzar una nueva vida juntos, necesitarán más espacio. ¿Qué tal si nuestro hijo duerme en la antigua habitación de nuestra hija y usted, siendo la nuera, duerme en la cocina o en otro lugar? Después de todo, usted es una forastera, bromearon los parientes de mi esposo. Curiosamente, mi esposo se unió a sus risas. Siempre obedecía a sus padres y yo no se preocupaba en absoluto. Ya terminé con esto. Cortaré los lazos con esta familia, pero antes de hacerlo, hay algunas cosas que necesito decirles. Oigan. Al final, todos ustedes serán los que sufran pérdidas y lloren. Sean testigos del infierno. Mi nombre es Elise. A los 46 años, soy una persona a la que le encantan los dulces tanto que tiendo a comprar demasiados con temática de Pascua durante la temporada de Pascua. Cuando estoy cansada o estresada, comer dulces me brinda algún tipo de alivio. Actualmente encuentro consuelo en los dulces, pero hubo un momento en mi vida en el que, hiciera lo que hiciera, no podía aliviar mi estrés. Eso fue cuando tenía 30 años. La familia de mi marido me preocupaba. La razón era que no me llevaba bien con los parientes de mi marido. No era una discordia evidente, pero nuestras ideas eran tan diferentes que tuve que contenerme para evitar conflictos. La razón de nuestros desacuerdos era Mandy, la hermana de mi marido. No tenía un trabajo estable y era negligente en sus relaciones románticas, y en lugar de criticarla, mi suegra la defendió diciendo, está bien como está. Habían pasado 5 años desde que nos casamos, pero durante ese tiempo, Mandy probablemente trabajó solo unos 2 años y medio. Aunque yo era un miembro de la familia, cuando nos conocimos por primera vez en la recepción de la boda, ella no tenía trabajo y sorprendentemente, me saludó con un hola. En ese momento, acababa de dejar su trabajo anterior y parecía estar buscando trabajo, pero no se mantuvo mucho tiempo en ningún trabajo a tiempo parcial. Las razones para dejarlo se debían con frecuencia a actitudes inapropiadas o impuntualidades, lo que la llevó a ser despedida o a que sus colegas la obligaran a renunciar. No se arrepentía de sus acciones y parecía pensar, está bien porque mis padres me apoyan. Positivamente, se la podría describir como desempleada, negativamente, como una gorrona. Sus relaciones con los hombres también eran caóticas, y hubo incidentes en los que los hombres con los que salía vinieron a la casa, lo que provocó disputas por ella. Las discusiones no eran sobre ¿a quién elegirás?, sino más bien gritaban, devuélveme el dinero, ¿estabas siendo infiel? ¿Y qué? ¿Saliendo con 3 personas a la vez? Por esas razones, esos hombres se reunieron en su casa. No es común ver enfrentamientos tan dramáticos en la vida real. Deseaba que sus padres la regañaran, pero tanto su madre como su padre seguían mimándola. Como la diferencia de edad entre mi marido y ella era bastante significativa, conociendo la historia de mi padre, que acumuló deudas, y mi madre, que sufrió por ello y falleció, su comportamiento dependiente me resultaba extremadamente frustrante. Como adulta, debería ser independiente y no depender de sus padres, pensé para mí misma, pero como su cuñada, sentí que no debía hablar en voz alta. Actualmente, no hay problemas directos entre mi marido y yo, pero la casa de su familia es la casa de otra persona. Estaba pensando en observar la situación cuando mi suegra dijo, nos gustaría vivir con ustedes. Fue una sugerencia repentina de mi suegra cuando visitamos su casa a finales de año. La casa que habían comprado se estaba haciendo vieja y parecía a punto de derrumbarse. Es una buena oportunidad, así que vivamos juntos, dijo. No tenía idea de qué tenía de bueno esto, pero vivir con ellos no era algo que deseara. No podía imaginarme viviendo juntos bajo un mismo techo. No podía aceptar vivir juntos de ninguna manera. Sin embargo, era difícil decir directamente lo que sentía, así que me negué amablemente, diciendo, es importante para nosotros como pareja tener nuestro tiempo juntos. Sin embargo, mi esposo tendía a escuchar a su padre, y cuando dijo, queremos que nos cuides cuando crezcamos, no pudo discutir. Con el tiempo, comencé a pensar, considerando el futuro, que tal vez sería práctico vivir juntos. Cuando comencé a dejarme influenciar por la sugerencia de mis padres, tuve que rechazarla. Por supuesto, vivir con los padres de mi esposo significaba que las niñas también estarían incluidas. Era como un menú de platos por un gran precio, sí, en realidad no. ¿Por qué no probamos a vivir juntos? Si no te gusta, podemos construir una casa nueva.
Ahora es el momento, ya que nuestra casa actual se está quedando vieja, soltó mi suegra. Una vez que empiezas a vivir juntos a modo de prueba, la prueba tiende a convertirse rápidamente en permanente. Podríamos acabar viviendo juntos de por vida. Es extraño que alguien que planea construir una casa sugiera la cohabitación. Como mi marido parecía estar de acuerdo, tuve que hablar. Lo siento, pero si consideramos vivir juntos o una casa multigeneracional, ¿cómo nos haremos cargo de los costes de la compra? ¿Y de los gastos diarios? Si no están claros, no me siento cómoda con la idea de vivir juntos. Al oír esto, mi suegra pareció disgustada y replicó, vivimos de una pensión y no podemos pagarla. Lo entiendo, pero, ¿qué pasa con tu hija? Actualmente está desempleada y tú estás cubriendo su seguro y sus impuestos con tu pensión, ¿no se aliviaría la carga si ella empezara a trabajar? Entonces, ¿lo que estás diciendo es que quieres que mi hija encuentre un trabajo y comparta los gastos? Sí. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Al ver el tenso intercambio entre su madre y yo, mi esposo intervino para mediar. Si Mandy estuviera aquí, la situación habría sido aún más complicada. Afortunadamente, ella había salido con su nuevo novio hoy, sin saber que estábamos discutiendo por ella. Cuando el ambiente se puso tenso, mi suegro dijo, tengo mi fondo de jubilación y ahorros, así que está bien, y mi esposo agregó, todavía no he tomado una decisión. Todos, menos yo, estaban tratando de concretar la decisión de vivir juntos. Al observar de cerca la conversación, la opción de vivir juntos gradualmente se convirtió en una realidad y casi en una decisión. Sin ninguna oportunidad de expresar mi opinión, nuestra cohabitación se solidificó rápidamente y se tomó una decisión. Mi esposo prometió no molestarme, pero en algún lugar de mi corazón, no podía creer del todo que esa promesa se cumpliría. En un entorno en el que vivíamos con su madre y su hermana, esperaba que no hubiera problemas, pero tenía que prepararme para la realidad. Mi amor por mi marido seguía ahí, pero ver lo obediente que era con sus padres me llenaba de emociones complejas. Aunque comprendía la importancia de ser considerada con sus padres, también deseaba que mi marido fuera más confiable, un deseo que se arremolinaba con decepción en mi corazón. Entonces, surgió un problema inesperado. Lo siento, Elise, se disculpó mi marido, arrodillándose ante mí, lo que desencadenó una mezcla de preocupación y curiosidad por lo que había sucedido. ¿Qué está pasando de repente? La empresa se va a declarar en quiebra. Recibí la notificación hoy. Sus palabras revelaron la impactante verdad. ¿La empresa se va a declarar en quiebra?, pregunté, deseando que fuera una broma. Desde que cambió la dirección, el rendimiento de la empresa ha ido disminuyendo. Los nuevos empleados se enfrentaron a salarios impagos y recortes de bonificaciones, explicó mi marido. Su empresa no era pequeña ni mucho menos. Como empresa regional, se la consideraba de tamaño mediano, pero que tales problemas salieran a la luz tan de repente fue asombroso. Para decirte la verdad, el nuevo presidente malversó fondos. Como resultado, su esposa y el expresidente decidieron cerrar la empresa. Los detalles no están claros, pero probablemente no pudieron conseguir préstamos, continuó mi esposo. Además, la esposa del presidente decidió divorciarse, lo que añadió la agitación familiar a los problemas financieros. Si la empresa está destinada a quebrar, tenemos que aceptarlo. Afortunadamente, tengo un trabajo y ahorros. Puedes empezar a buscar un nuevo empleo, dije con optimismo, pero mi esposo dudó. Sobre eso. Al ver su expresión preocupada, pregunté directamente, ¿hay otro problema? Después de una pausa, reveló un hecho impactante. Mi marido había firmado como avalista para el préstamo de un colega. Ese colega acababa de convertirse en padre. Había estado enfrentando el impago de su salario, recortes de bonificaciones, incapacidad para pagar la hipoteca de la casa y también tenía préstamos estudiantiles que devolver. A pesar de no haber hecho nada malo, estaba acorralado financieramente. No quería ser una carga para su esposa, por lo que ocultó la situación de la empresa y recurrió a préstamos de usureros. Le había pedido a mi marido que fuera el avalista. Solo escuchar las circunstancias fue desgarrador, pero al final, mi marido fue abandonado por su colega, dejándolo solo con una deuda enorme. Esta situación había comenzado hace 2 meses, y mi marido parecía haber pensado con optimismo que era manejable desde entonces. Todavía tenía un trabajo estable y un salario. No pude evitar sostener mi cabeza con incredulidad.
Nunca en mis sueños pensé que terminaríamos en una situación así. Mi marido, arrepentido, me dijo, dejándome sin palabras, ¿no es demasiado optimista? Quise intervenir, pero no me quedaban fuerzas para expresar mis pensamientos. ¿Qué pasará con la casa en la que se supone que viviremos con tus padres?, pregunté. Dijiste que tramitamos la hipoteca este próximo fin de semana. Lo siento mucho, pero ¿podrías registrar la casa a tu nombre? Me preocupa la revisión de las instituciones financieras por mi deuda, respondió. El problema no es solo eso. No es una opción detener la compra, dije. Hemos visto muchas propiedades, pero ninguna tenía tan buenas condiciones como esa casa que nos gusta. Si buscamos una similar, podríamos perder un lugar para que vivan mis padres. Siendo realistas, vivir en nuestra pequeña casa actual con esta familia no era factible. La familia ya había fijado una fecha para desprenderse de su residencia actual. Había puntos razonables en lo que dijo, pero también estaba en contra. Al menos deberías contarles a tus padres sobre tu desempleo y reconsiderar vivir juntos. Es decir, ¿dudas en exponer tu yo fallido a tus padres? ¿Cuándo? Pregunté, mi esposo no respondió. Lo entiendo. Hablaré con tus padres. No, no lo hagas. Lo haré, dijo. Está bien. Te lo explicaré todo adecuadamente. Mientras decía esto, mi esposo me agarró firmemente del hombro, tratando de persuadirme. ¿Estás segura de que está bien? Le pedí confirmación y él respondió firmemente, sí. Sin embargo, más tarde, después de que, según se informa, mi esposo informó a sus padres sobre su desempleo, me dijeron que sería problemático si dejáramos de vivir juntos ahora. Tampoco hay ingresos para ayudar con los pagos de la hipoteca por su parte. La verdad es que ya me había imaginado una reacción así. No me imaginaba a mi marido enfrentándose a sus padres y, lamentablemente, la respuesta predecible diluyó mi afecto. En esos momentos, deseaba que mi marido se hubiera esforzado más. Al final, la casa se compró a mi nombre y yo era la responsable de pagar la hipoteca por el momento. Una vez que mi marido encontrara empleo de nuevo y pagara sus deudas, transferiría los pagos de la hipoteca a mi cuenta mensualmente. En este escenario, la carga de mantener nuestras finanzas recaía sobre mí y probablemente yo tendría que cubrir todos nuestros gastos de vida. No sabía la cantidad exacta de deuda que tenía mi marido, pero supuse que era la cantidad prestada para mantener a la familia durante unos meses. Estoy segura de que los beneficios por desempleo no serían suficientes para cubrir toda la deuda en una suma global. No estaba claro cuánto tardaría mi marido en encontrar un nuevo empleo y cuánto duraría esta dificultad financiera. Tal vez debiera considerarse el divorcio. Sin embargo, no he perdido por completo la simpatía por mi marido desempleado. Decidí ver esta situación como una prueba para nuestro matrimonio. A pesar de todo, había una parte de mí que no podía decidirme a desagradar a mi amable marido. Desde que lo elegí, mi deseo de apoyarlo como mujer hasta el final sigue siendo fuerte. Sin embargo, ahora siento que mi pensamiento inicial fue ingenuo. Después de hablar con mi esposo, finalmente acordamos que yo me haría cargo de los gastos de manutención hasta que él pagara la deuda, que resultó ser más alta de lo que imaginaba, 70,000 pesos. Aunque tenía dudas sobre si gastó los 70,000 pesos en gastos de manutención y costos del parto, verificar eso ahora habría sido demasiado tarde. La cantidad de deuda permaneció sin cambios y todo lo que podíamos hacer era considerar seriamente cómo lidiar con ella en el futuro. La economía estaba en recesión y la búsqueda de empleo para mi esposo, que tenía 30 años, no fue sencilla. Trabajaba en la fabricación de piezas de automóviles y no tenía ninguna habilidad especial que fuera particularmente valiosa en una industria específica. Aunque intentó encontrar un trabajo en el mismo campo, la tendencia a priorizar a los empleados más jóvenes era fuerte y las empresas que aceptaban trabajadores mayores como mi esposo eran raras. Si fuera una de las llamadas empresas tóxicas, podría haber habido más oportunidades de empleo. Por lo tanto, mi esposo comenzó a vivir con su familia sin conseguir un trabajo. Incluso después de que terminaran los beneficios por desempleo, informamos a mi suegro sobre su situación de desempleo. Tenía la esperanza de que la familia se diera cuenta de que no podían depender completamente de nosotros. Aproximadamente a los 3 meses de nuestra convivencia, recibíamos 200 pesos al mes de los padres de mi esposo como gastos del hogar. Esta cantidad equivalía a unos 60 pesos por persona si se incluía a su hija. ¿Nos estaban tomando a la ligera?
Apenas hacían ninguna tarea doméstica, dejándome todo a mí. Me quejé con mi esposo, pero él simplemente respondió, mis padres son mayores, así que por favor ayúdenme tanto como puedan. Español apoyo debería significar asistencia a quienes pueden actuar de forma independiente, ¿no? Sin embargo, mi suegro y mi suegra no hacían nada más que tumbarse en el sofá todo el día. Eran capaces de hacer las cosas por sí solos, así que técnicamente no debería haber habido nada en lo que necesitaran ayuda. Debería simplemente ayudarlos mientras se revolcaban en la cama, descuidando todas las demás tareas domésticas. Había esperado una relación pacífica y armoniosa al comenzar nuestra vida juntos, pero esa esperanza se desvaneció rápidamente y me encontraba irritada casi todos los días. Finalmente, tuve la valentía de negociar con los padres de mi marido y les pregunté, ¿podrías aumentar un poco los gastos de manutención? Cuando tomé una postura firme, los padres fueron igualmente firmes en su respuesta, citando varias excusas como, teníamos una pensión pequeña en nuestra época, o se necesitan $200,000 para una buena jubilación. Se opusieron a conseguirle un trabajo a su hija, alegando, no queremos limitar su futuro con nuestro egoísmo. No es una cuestión de ego hacer que su hija trabaje. Después de todo, el trabajo es un deber de todos los ciudadanos. Cuando empecé a sentir que no podía soportarlo más, también empecé a sentir que mi afecto por mi marido se desvanecía gradualmente. Desde que empezamos a vivir juntos, me encontré cuestionándolo cada vez más, diciéndole, ¿de qué lado estás tú, de todos modos? Pensé que me apoyaría, pero con una palabra de su padre, cambiaba fácilmente de postura y decía, esa perspectiva también es importante. Al final, me convencía de seguir los deseos de sus padres. ¿A dónde fue a parar la promesa de no molestarme cuando decidimos vivir juntos? Además, vivir con Mandy era una pesadilla. Cuando intentaba relajarme en casa en los días libres ocasionales durante la semana, ella traía a su novio y comenzaba a tener intimidad en su habitación. Si bien era libre de hacer lo que quisiera en su habitación, un poco de consideración como cohabitantes habría sido apreciada. A pesar de estar en casa, me enfrenté a días incómodos e inquietos. Entonces, un día. Escucha. Me caso. Mandy exclamó alegremente durante la cena, una ocasión poco frecuente para que se uniera a la comida familiar, ya que generalmente salía con algún chico a esta hora. Preguntándose qué quería decir, de repente extendió un certificado de matrimonio firmado sobre la mesa y declaró, mira, me voy a casar. Sus padres se congelaron por un momento y preguntaron, ¿eh? ¿Con quién? Con mi novio actual, respondió Mandy. Sin embargo, dado sus frecuentes cambios de pareja, no estaba claro a qué hombre se refería. No lo había presentado formalmente a sus padres, y ellos le preguntaban detalles como, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Unos 3 meses, supongo. Fue amor a primera vista, dijo con una sonrisa, haciendo que mi esposo y yo intercambiáramos miradas preocupadas, pensando, ¿está bien esto? Parecía un camino que conducía al divorcio. Sin embargo, sus padres, con una vaga razón como, si nuestra hija lo ha elegido, está bien, creyeron plenamente en su felicidad, e incluso firmaron como testigos con indiferencia. Quiero que él viva aquí también, pero mi habitación es un poco pequeña. Es cierto, asintió su madre, sorprendentemente apoyando la cohabitación de su hija y su marido. Su aceptación de la situación me hizo sentir profundamente incómoda. Como me voy a casar, me preguntaba si podría cederme la habitación de tu chico, dijo. Ante su sugerencia, mi marido frunció el ceño. Luego me miró, buscando mi acuerdo con una mirada que decía, esto es imposible, ¿verdad? Ciertamente, era un no. No entendía por qué dudaba. Debería haberse negado de inmediato. Por favor, está bien, ¿verdad?, suplicó. Y los suegros dijeron, debería ceder un poco. Incapaz de soportarlo, repliqué con firmeza, esto es demasiado egoísta. De repente, me dijo, Oli, pero no estás contento con mi matrimonio, de una manera empalagosa y dulce. Normalmente nunca me llamaba Oli. Deberíamos cambiar las habitaciones. Los dos, al empezar una nueva vida juntos, necesitaréis más espacio. ¿Qué tal si nuestro hijo duerme en la antigua habitación de nuestra hija y tú, siendo la nuera, duermes en la cocina o en algún otro lugar? Después de todo, eres una forastera, bromeó mi suegra. Mi suegro también se rió entre dientes, de hecho, es una buena idea.
Incluso como broma, esto fue desagradable. Mi marido también se contagió de la atmósfera y se unió a la conversación con un ta, dando la razón a sus padres. Yo estaba realmente decepcionada. ¿Una cocina que ni siquiera es una habitación? Muchos se rieron. Bueno, alguien que siempre está haciendo tareas domésticas también podría estar en la cocina, añadió la suegra. Exactamente. Después de todo, no quedan habitaciones, así que los forasteros deberían irse, dijo la hija, y sus padres asintieron con la cabeza. Exactamente, a pesar de la excitación anormal de la familia, mi marido no intervino y me quedé sin un aliado. Anda, vete, me hizo un gesto despectivo. Mi suegra sugirió en tono burlón, tal vez dormir en el parque no sea tan mala idea. Todos estaban en mi contra. ¿Te parece bien? ¿Te das cuenta de que tu hijo no tiene trabajo ahora mismo? ¿Has pensado en lo que pasará si me voy? La vida se volverá más difícil, ¿sabes? Les dije. Mi suegra respondió, nuestro hijo tiene algunos ahorros y si encuentra un trabajo, no debería ser un problema. Es solo temporal. La familia no sabía que mi marido tenía una deuda importante. Él dijo que no quería hablar de ello, así que lo mantuvimos en secreto. Cualquiera que fuera la razón, probablemente pensó que lo despreciarían si la deuda salía a la luz. ¿Cómo puedes decir algo así? ¿Has olvidado que yo compré esta casa? ¿De qué tonterías estás hablando?, replicó mi suegra. Al ver su rostro confundido, pensé por un momento que se estaba haciendo la tonta, pero parecía que realmente no entendía lo que estaba diciendo. Cuando le lancé una mirada aguda a mi esposo, él perdió el color de su rostro y lentamente evitó mi mirada. Por su reacción, entendí todo. Este hombre ha estado afirmando que compró la casa. En otras palabras, esta familia no se da cuenta de que yo compré la casa y he estado manteniendo a toda la familia. Eran inconscientes y arrogantes mientras eran mantenidos por mí. Es como la historia del traje nuevo del emperador. Esto se está convirtiendo en una situación bastante interesante. Tenía una ligera esperanza de que mi esposo finalmente confesara, en realidad, no hay ahorros, pero parece que esperaba demasiado. Bien, dejemos que todos enfrenten la dura realidad de una vez. No me importa. Prefiero estar sin hogar en el parque que vivir contigo, declaré y me encerré en el dormitorio. La familia de mi marido parecía burlarse de mí. Qué vergüenza que hiciera una escena por irse y luego se escondiera en la casa. Pero había una razón por la que no me fui de casa inmediatamente. Durante la semana siguiente, clasifiqué mis pertenencias y me preparé para dejar la casa que compartíamos. Encontré un apartamento para mí y todo estaba listo. 2 días después de que me fui de casa, vinieron a mi nuevo hogar. ¿De qué se trata todo esto?, gritó mi suegra, sosteniendo los papeles del divorcio que había dejado en la antigua casa. Como había escrito, por favor, envíen los papeles del divorcio por correo, con la dirección en una nota, lograron localizarme. ¿Qué quieres decir? ¿A qué te refieres?, respondí con una sonrisa. Oímos que la empresa de reciclaje vino y se llevó todo, el frigorífico, el televisor, todo. ¿Lo hiciste tú?, continuaron. Sí, por supuesto. Me fui de esa casa con los papeles del divorcio. ¿Por qué debería dejar mis pertenencias en una casa a la que no volveré?, pregunté con frialdad. ¿Qué? ¿No lo sabías? El frigorífico, el televisor, la lavadora e incluso el sofá que usabas los compré yo. ¿Afirmar que los compraste tú misma? Mi suegra se mostró pomposa. Los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran bienes conjuntos, por lo que también pertenecen a mi hijo. ¿Por qué deshacerte de ellos sin permiso? Mi marido se escondió lentamente detrás de su madre, que se mostraba firme, y se puso pálido. Todavía no me daba ninguna explicación. Suspiré. ¿Por qué el hombre al que una vez amé me parece tan pequeño ahora? Cuando los sentimientos se desvanecen, parecen más pequeños. Compré esos artículos para el hogar con mi dinero antes de casarnos. Es más, no estoy vendiendo solo los muebles, actualmente también estoy en proceso de vender la casa. —¿Qué? —exclamaron mis suegros en voz alta, mirándose unos a otros en estado de shock. Detrás de ellos, Mandy se quedó quieta, asombrada. Esa casa está a nombre de nuestro hijo, ¿no? Debería haber pagos de hipoteca, balbucearon.
Compré esa casa directamente con mi propio dinero. Le dije a mi marido que estábamos pagando la casa con una hipoteca y los muebles con ahorros. Cuando mi marido, sorprendido, me preguntó por qué, le dije que era para cuidar de mi marido desempleado y de mis suegros. Era financieramente más fácil pagar la totalidad con los ahorros que hacer pagos mensuales de la hipoteca. Además, me permitió preparar varias estrategias en caso de persecución por parte de ustedes. Me alegro de haberlo hecho, les dije. ¿Pensaban que no había hecho ningún plan antes de vivir con ustedes? Para la gente que piensa que 3 adultos pueden vivir con 200 pesos al mes, esto debe ser difícil de entender, dije con un dejo de sarcasmo. Tengo amigos que trabajan en el sector inmobiliario y otro conocido que está interesado en la gestión de propiedades. Me he puesto en contacto con ellos y estamos avanzando con el papeleo. No te has dado cuenta porque no hemos pasado por un agente, ¿verdad? Mientras yo sonreía dulcemente, la familia empezó a comprender poco a poco la terrible situación y sus rostros palidecieron. Mi suegro, furioso, se enfrentó a mi marido. ¿Por qué no nos lo dijiste antes?, gritó. Mi marido, con lágrimas en los ojos, solo pudo disculparse en voz baja. Lo siento. Siempre ha sido sumiso con su padre. Me sentí bien por haber solicitado el divorcio. Pero, ¿qué debo hacer con mi vida de casada? La ingenua pregunta de Mandy dejó a mi suegra sin palabras y sin saber qué hacer. De hecho, perdería la casa y los bienes. Con los niños desempleados y sin mí, tendrán que sobrevivir con una pensión exigua y unos fondos de jubilación insuficientes. Mi suegra, mirando fijamente a su hija, preguntó seriamente, ¿cuánto gana tu futuro marido? Ella respondió, se gana la vida con las máquinas tragamonedas. Es un profesional de las tragamonedas. Esto me hizo estallar en carcajadas. Al ver al desconcertado marido y a sus padres, no pude evitarlo. ¿Un jugador profesional de tragamonedas? ¿Eso siquiera existe? De todos modos, está claro que es una profesión inestable llena de autoproclamados expertos. Su elección de pareja era cuestionable. Mi suegra se volvió hacia mí. Lo siento por lo del otro día. Creo que ha habido un malentendido. Llevémonos bien. Se disculpó y sugirió la reconciliación. No, en absoluto. No hubo ningún malentendido. Nuestros valores nunca coincidieron. ¿De qué estás hablando? Mientras me reía a carcajadas, ella insistió, no rechaces tan rápido. Debe haber habido algún malentendido. Pero lo negué por completo. ¿Estás planeando abandonar a la familia? Mi suegro me miró con enojo. Pero cuando repliqué, no fue tu esposa quien me trató como a un extraño primero, se quedó en silencio. Espera. Tratarme con tanta frialdad. Una vez vivimos bajo el mismo techo, alzó la voz mi suegra. Sí, vivimos juntas y yo te cuidaba. Es precisamente por eso que ya no puedo vivir contigo. Mi marido me suplicó, por favor, reconsidera tu decisión. Si me hubieras apoyado un poco más, tal vez mis sentimientos habrían cambiado. Pero ahora es demasiado tarde. No estoy dispuesta a hacerlo. Rechacé y descarté con indiferencia la súplica de mi marido. No uses esas palabras. Las dificultades son parte de la vida familiar, imploró mi suegra desesperada. Mandy asintió con la cabeza, esperando recibir apoyo para superar sus problemas. ¿Dificultades, si así las llamas? ¿Por qué no intentas vivir en el parque? Superar esas dificultades como familia sin depender de una forastera como yo, repliqué. Cuando les devolvieron sus propias palabras, mi suegra y Mandy se sonrojaron y me acusaron. ¿Qué crueles pueden ser? ¿Qué van a hacer sin mí? ¿Cómo piensan vivir? Pregunté, y todos guardaron silencio. Me sentí ligeramente satisfecha. Estaba a punto de casarme, se lamentó Mandy, y mi suegra consoló a su hija. Es realmente lamentable cómo resultaron las cosas. Si la hubieran criado para que fuera independiente, esto no habría sucedido. Demasiados mimos, demasiado optimismo. Al recordarlo, el hecho de que mi marido se convirtiera en garante de la deuda de un colega y se aferrara a una empresa en dificultades también resaltaba las características de esta familia. Ah, ahora tiene sentido. Esta indulgencia fue heredada del lado materno, dije. Pero añadí,
creo que sus preocupaciones son infundadas, dejando a la familia estupefacta. Luego revelé, puede existir la posibilidad de que el marido de su hija tenga otro amante. La familia se quedó conmocionada. ¿Qué? Al ver eso, no pude evitar estallar en risas. Mandy preguntó, ¿qué quiere decir con posibilidad? Bueno, es difícil decir quién, ya que cambias de novio con tanta frecuencia. Pero si es el último, ha estado bastante cerca de una mujer que vive en el primer piso de este apartamento. Estaban asombrados, un caso clásico de la respuesta justo debajo de sus narices. El día que me mudé aquí, vi por casualidad al último novio de Mandy, presumiblemente su prometido, entrando y saliendo del apartamento de la mujer que vive en el primer piso. Visitaba por la noche y se iba por la mañana. Ese comportamiento parecía indicativo de una relación romántica. Podría ser su hermana o algo así, aunque lo dudo. ¿Has oído algo? Pregunté, y Mandy se quedó en silencio. Su silencio sugería que el hombre que visitaba la casa de la mujer probablemente era su prometido. No puedo creer que me hayan engañado, murmuró, cayendo de rodillas. Furiosa, intentó ponerse en contacto con él, pero él colgó en cuanto le explicó la situación. No puedo creerlo. Esto es indignante. Estalló Mandy enfadada. Mi suegra intentó calmarla, pero la furia de Mandy era imparable. Mientras se desataba el caos familiar, yo disfrutaba en secreto del espectáculo. Así que he tomado mi decisión. Firmaré los papeles del divorcio. ¿De acuerdo, querida? Mi marido no tenía respuesta. Sé que no tienes muchos bienes, pero has apartado algunos ahorros para el peor de los casos, ¿no? Lo reclamaré en la división de bienes. ¿Qué? Se quedó atónito. Pero sonreí. Es lo justo. Puede que le pareciera un demonio, pero esto era simplemente justicia. Obligada a cuidar de sus padres, tenía todo el derecho a pedir una compensación. Hice que mi familia y mi marido se fueran de casa y empecé un nuevo capítulo en mi vida. Más tarde, Mandy aparecía con frecuencia en mi antiguo apartamento. En concreto, causaba problemas entre el hombre con el que pretendía casarse y la mujer a la que amaba de verdad, lo que acabó involucrando a la policía. Resultó que la mujer que vivía en mi apartamento era la verdadera prometida. Mandy iba en serio con él, pero la promesa de matrimonio era su ilusión. Él solo había estado jugando con ella, una dura realidad para ella, pero un resultado inevitable. Además, tras haber perdido su casa y sus bienes, la familia había depositado sus esperanzas en los ahorros de mi marido. Pero mi exigencia de división de la propiedad aplastó esas esperanzas. Así, los lazos familiares se desgastaron aún más. Al principio, culparon a mi marido de esto debido a su falta de gestión. Pero, incapaz de soportar la presión, finalmente estalló y tuvo una feroz discusión con su madre. ¿Es porque sigues defendiendo a Mandy que hemos acabado en esta situación? Es tu culpa que mi mujer esté enfadada, argumentó, dirigiendo la culpa hacia sus padres. Luego me propuso matrimonio. He reconsiderado mis pensamientos y he decidido distanciarme de mis padres. ¿No puedes considerar que volvamos a estar juntos? Esta inesperada propuesta de nuevo matrimonio me sorprendió y me confundió. La ingenuidad de mi marido no ha cambiado. Mi suegro, antes sumiso, mostró su enojo cuando su hijo se enojó. El conflicto familiar se intensificó y llevó a la conclusión de que la raíz del problema era que Mandy no trabajaba. Pero ya era demasiado tarde y se convirtió en una importante disputa doméstica. Como resultado, la familia se dividió. A pesar de desear la separación o el divorcio, los padres de mi marido siguieron viviendo juntos por razones económicas y apenas se hablaban. Mi marido, que había encontrado un nuevo empleo en una empresa con dormitorio, tuvo que dejarlo unos meses después por problemas de salud, ya que la empresa resultó ser explotadora. Mandy no tuvo más remedio que trabajar cuando de repente se encontró en medio de una demanda de la esposa de un hombre casado con el que había tenido una relación anterior. Como los trabajos regulares pagaban poco, eligió trabajar en la vida nocturna, pero terminó perjudicando su salud debido al alcohol. Mi marido y Mandy tuvieron que depender de sus padres y cooperar con ellos a pesar de su distanciamiento. La familia formó un arreglo de vida peculiar. Depender de otros, en última instancia, tiene un costo. Mientras tanto, después del divorcio, comencé a centrarme en mi carrera. Antes priorizaba a la familia,
Evitaba las horas extra y rechazaba los ascensos. Sin embargo, cambiar mi enfoque laboral me llevó a un ascenso a gerente de área en un fabricante de ropa. El trabajo no era fácil y tenía algunos aspectos oscuros, pero las relaciones eran buenas y tenía una sensación de realización. Estaba satisfecha con el salario y, sobre todo, era un lugar de trabajo agradable. Actualmente estoy soltera y estoy abierta a la emoción del romance, pero por ahora sigo dándole prioridad a mi trabajo. ¿Me estás preguntando si hay algo nuevo? La verdad es que el agente inmobiliario que se encargó de la venta de mi casa me invitó a cenar hace poco. Lo conozco desde hace tiempo y ha sido una buena persona con la que hablar en los momentos estresantes posteriores al divorcio. No lo había considerado románticamente antes, pero últimamente me he sentido un poco atraída por él, especialmente después de que celebrara mi cumpleaños. En un momento de borrachera, dijo, la vida sería divertida si fueras mi esposa. ¿Podría eso indicar su interés en mí? Pero tal vez lo esté pensando demasiado. Después de todo, ya no soy tan joven como para dejarme llevar tan fácilmente. Sin embargo, si hay afecto mutuo, tal vez valga la pena considerar hacer avanzar la relación. Sin embargo, por ahora, quiero saborear este dulce estado de ánimo un poco más. Ese es el plan por ahora.